El silencio exterior de la parroquia de San Mercy no era el vacío del reposo, sino el peso de una desolación acumulada que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Antes de que la limusina papal detuviera por completo su marcha, el Papa Leo XIV ya sabía que algo andaba mal. Las campanas de la iglesia resonaban sobre el templo, pero abajo, sobre el asfalto frío, no había un solo rostro que reflejara alegría. Ancianos feligreses permanecían de pie, manteniendo entre sus manos bolsas de papel casi vacías. Cerca de las escaleras del templo, una mujer de 81 años, llamada Ruth Calder, dividía en silencio un único sándwich entre ella y otras dos viudas. Ignoraba que el pontífice la observaba desde la penumbra del vehículo. Ruth rasgó el pan en 3 partes cuidadosas y, sin dudarlo, entregó el trozo más grande a sus compañeras. Al observar la escena a través del cristal, el Papa preguntó por qué la gente esperaba afuera en el frío, recibiendo del obispo local una respuesta evasiva sobre dificultades financieras que habían obligado al cierre temporal del comedor parroquial. Sin embargo, la geometría del lugar revelaba una contradicción absoluta. Detrás de la iglesia, la rectoría no conservaba rasgo alguno de sobriedad pastoral. Un vehículo de gran lujo color negro permanecía estacionado junto a una fuente de piedra, mientras que a través de los ventanales altos se alcanzaban a ver lámparas doradas y una mesa de comedor dispuesta para un banquete. El contraste entre la opulencia institucional y el desamparo de la comunidad se volvió insostenible cuando Ruth Calder dejó caer involuntariamente su trozo de pan. Sus rodillas, debilitadas por la desnutrición y la edad, no le permitieron doblarse para recogerlo. Antes de que cualquiera pudiera prestarle auxilio, un joven asistente parroquial rodeó la comida en el suelo y le pidió de manera destemplada que despejara la entrada, porque el padre Dominic esperaba invitados importantes. Aquel incidente quebrantó el protocolo oficial. Desoyendo las sugerencias del obispo de anunciar su llegada previamente, el Papa Leo XIV abrió la puerta de la limusina y descendió hacia el viento frío con la intención expresa de presenciar la realidad sin el filtro de las formalidades. Al agacharse para recoger el trozo de pan del pavimento y devolverlo con delicadeza a la bolsa de Ruth Calder, el pontífice inició una indagación directa que comenzó a desmontar la fachada administrativa. Ruth, acompañada por otros ancianos como Samuel, confesó que el comedor había sido clausurado 6 semanas atrás, seguido por la cancelación de los almuerzos para la tercera edad y el programa de ayuda para la calefacción invernal, bajo el argumento de que los fondos se necesitaban en otra parte. Mientras un cargamento de vino importado era ingresado a la rectoría, el obispo justificaba los eventos privados como un soporte financiero para la parroquia. La gravedad de la crisis humana salió a la luz cuando una tos violenta hizo que a Ruth se le cayeran 3 latas de conserva, una de las cuales impactó en el zapato del Papa. Al sostenerla para evitar su caída, el pontífice percibió la extrema fragilidad de su cuerpo bajo el abrigo. Fue entonces cuando Samuel reveló la verdad que la anciana intentaba ocultar por protección al sacerdote. Ruth llevaba 4 días alimentándose únicamente de té y galletas saladas debido a una orden estricta del padre Dominic Vance que prohibía la entrega de alimentos sin el comprobante de una donación mensual al templo, una cuota que ella no había podido cubrir tras tener que destinar sus escasos recursos a la compra de medicinas. Sosteniendo una lata con la etiqueta borrosa que rezaba «comida para cada vecino», el Papa caminó hacia la rectoría, donde la música ya había comenzado a sonar. En el interior, el padre Dominic Vance, vistiendo una sotana de corte impecable, intentó recibir al pontífice con un entusiasmo calculado, justificando la presencia de copas de cristal, cordero asado, frutas y pasteles como una atención necesaria para los benefactores que financiaban la misión parroquial. Sin embargo, al ser interrogado sobre el cierre del comedor, el sacerdote defendió abiertamente su postura, manifestando que la caridad sin rendición de cuentas genera dependencia y que era necesario imponer disciplina ante quienes consideraban a la iglesia como una fuente permanente de alimento. Cuando el Papa le señaló que una viuda de 81 años llevaba 4 días sin comer, Vance llegó al extremo de calificar a Ruth como una persona manipuladora que utilizaba la culpa para llamar la atención. Ante la exigencia pontificia de revisar los libros contables de la parroquia, la tensión escaló de inmediato. El padre Dominic intentó bloquear el acceso a los documentos, argumentando que las finanzas no debían examinarse en medio de una cena privada con donantes. La llegada de los invitados de alta sociedad no detuvo el examen institucional. Con los libros contables desplegados sobre la mesa del banquete, el obispo comenzó a revisar los registros, descubriendo que la cuenta destinada al comedor parroquial mostraba grandes extracciones de dinero etiquetadas bajo los conceptos de hospitalidad comunitaria, desarrollo de donantes y mejoras de la rectoría. La verdad contable emergió de forma devastadora. El programa de asistencia no había cerrado por falta de fondos, sino que había sido despojado sistémicamente de sus recursos para financiar el estilo de vida y las relaciones públicas del rector.
En ese instante exacto, mientras la fachada de gestión eficiente del padre Dominic se derrumbaba ante los ojos del obispo y de los propios donantes, las puertas de la rectoría se abrieron de par en par. En el umbral apareció la propia Ruth Calder, empujada al interior por el temor de sus compañeros a ser tildados de mentirosos. Al observar la mesa repleta de alimentos que se le habían negado durante semanas, la anciana bajó la mirada invadida por la vergüenza, mientras el sacerdote intentaba expulsarla argumentando que se trataba de un evento privado. Fue entonces cuando el Papa Leo XIV se acercó a Ruth, le ofreció su brazo y la condujo hacia el centro del salón para sentarla en la mesa principal. Ante el gesto atónito de los presentes y la protesta entre dientes del rector, que acusaba la escena de ser un acto teatral, el pontífice tomó un plato limpio y comenzó a servir personalmente una porción de comida para la mujer que el sistema había dejado en el olvido. La confrontación había alcanzado su punto de no retorno. La autoridad institucional y la dignidad humana se encontraban cara a cara en la misma mesa. ¿Hasta dónde llegaría la red de desvíos financieros ejecutada bajo el manto de la fe y qué precio exacto había pagado la comunidad para sostener el lujo de la rectoría? Sentada frente al plato que el propio Papa Leo XIV le había servido, Ruth Calder mantenía las manos temblorosas sin atreverse a tocar el tenedor. Murmuró en voz baja que aún no había rezado, a lo que el pontífice respondió inclinando la cabeza para acompañarla en la oración. Juntos pronunciaron las palabras de bendición sobre los alimentos, pero la voz de la anciana se quebró al pronunciar la palabra dones. En ese instante de recogimiento, el padre Dominic Vance dio un paso al frente, incapaz de contener su frustración, y declaró abiertamente que el Papa estaba premiando la irresponsabilidad. La afirmación congeló el ambiente. El sacerdote, arrastrado por una ira que superó su habitual cautela, sostuvo que la anciana había tenido opciones, criticando que muchas personas se negaban a presupuestar sus ingresos y esperaban que la parroquia las rescatara, añadiendo que la compasión sin límites terminaba por destruir a las instituciones. El rostro de Ruth se contrajo de dolor ante la acusación. Con voz quebrada, la anciana manifestó que ella y su difunto esposo habían realizado aportaciones a esa iglesia durante 47 años, a lo que Dominic contestó con frialdad que, si bien la parroquia estaba agradecida, la generosidad pasada no creaba un derecho permanente. Aquella frase provocó una reacción inmediata en el pontífice, quien se puso de pie con tal firmeza que la silla golpeó el suelo. Mientras Ruth comenzaba a llorar en silencio, cubriéndose la boca por la vergüenza de ser escuchada, el Papa interpuso su cuerpo entre ella y el sacerdote. Con un tono bajo pero contundente, el Papa Leo XIV enumeró la entrega constante de la anciana, recordando que había limpiado el templo cuando el personal estaba enfermo, preparado comidas para funerales de familias insolventes y acompañado a feligreses moribundos para que no abandonaran este mundo en soledad. Cuando Dominic preguntó cómo sabía todo eso, el Papa indicó que, a diferencia de él, se había tomado el trabajo de preguntar. Fue entonces cuando Samuel dio un paso al frente sosteniendo un viejo libro parroquial. A pesar de las súplicas de Ruth para que se detuviera, el hombre abrió las páginas que registraban años de servicio abnegado, visitas a hospitales y facturas pagadas en silencio, donde el nombre de Ruth Calder aparecía de manera recurrente. En la última página, un pequeño sobre pegado al lomo reveló el sacrificio más profundo. Samuel extrajo un recibo de una casa de empeños del invierno de 2009, acompañado de una nota que atestiguaba la donación del anillo de bodas de Ruth para mantener abierto el comedor parroquial. La anciana explicó suavemente que su esposo ya había partido y que, aunque la joya no podía devolverlo a su lado, al menos sirvió para alimentar a otros. La revelación impactó de lleno en la conciencia de Dominic Vance, quien miró el reloj de oro que llevaba en su muñeca, comprendiendo por primera vez que no representaba el éxito de su gestión, sino un calor robado a la comunidad. La múltiple evidencia provocó una ruptura inmediata entre los benefactores presentes. Una mujer acaudalada colocó su propio abrigo sobre los hombros de Ruth, manifestando que sus donaciones estaban destinadas al comedor y no a los mármoles del edificio, mientras otro invitado exigió auditar cada dólar entregado. Sosteniendo el libro contable, el Papa le preguntó directamente a Dominic si el vehículo de lujo había sido adquirido con fondos parroquiales, a lo que el presbítero justificó como un recurso necesario para las relaciones con los donantes, excusando los relojes como obsequios y la fuente como una mejora de la propiedad. Al señalar la alacena vacía de Ruth, el sacerdote guardó un silencio absoluto. Decidido a revertir la dinámica del lugar, el Papa caminó hacia las puertas de la rectoría y las abrió de par en par, dejando entrar el aire frío de la noche y convocando a todos los feligreses que esperaban afuera. Ante las protestas de Dominic, quien intentaba evitar que la cena formal se transformara en un comedor público,
el pontífice retiró la tarjeta con el nombre del sacerdote de la mesa principal, la rompió por la mitad y declaró que esa casa volvía a pertenecer a las personas que la habían financiado. Desoyendo las órdenes del rector, los empleados de cocina, el obispo y los propios invitados comenzaron a servir los platos de cordero y a acomodar las sillas, transformando el lujoso salón en un espacio de acogida para las personas vulnerables del barrio. Al ver que Ruth aún no comía por temor a las palabras del sacerdote, el Papa la miró a los ojos y le explicó la diferencia entre tomar y recibir, recordándole que tras una vida dedicada a dar, esa noche debía permitirse ser amada por los demás. Cuando la comida dividida comenzó a llegar a las manos de los ancianos y las familias necesitadas dentro del salón de la rectoría, Ruth Calder finalmente dio el primer bocado. Mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, confesó en voz baja al Papa Leo XIV que había olvidado a qué sabía la comida caliente. Sin embargo, el pontífice no permitió que el impacto emocional del momento diluyera la responsabilidad estructural de lo ocurrido. Dirigiéndose de inmediato al obispo local, ordenó la suspensión inmediata del padre Dominic Vance de toda autoridad financiera en la parroquia, disponiendo además el inicio de una auditoría completa sobre las cuentas antes del amanecer. Fue en ese punto de quiebre donde la estructura intentó replegarse y buscar una salida de atenuación. El padre Dominic dio un paso al frente intentando apelar a su rango y a la dignidad del cargo, buscando que la situación se gestionara como un asunto interno de la jerarquía para evitar un escándalo de proporciones mayores. Sin embargo, la firmeza de la figura papal desmontó de golpe cualquier intento de trasladar el problema a la burocracia institucional. El Papa le indicó con claridad que no se le permitiría desaparecer hacia otro destino cómodo o una asignación más favorable dentro del organigrama eclesiástico. Por el contrario, debería permanecer en el lugar bajo una estricta supervisión. La decisión eclesiástica fue acompañada de mandatos concretos y de la desarticulación total del patrimonio acumulado mediante el desvío de fondos. El pontífice ordenó que durante los siguientes 30 días el sacerdote suspendido abriera las puertas del comedor cada mañana, transportara los alimentos directamente a los ancianos, comiera exactamente lo mismo que ellos y aprendiera a escuchar antes de hablar. Asimismo, determinó la venta inmediata de todo bien adquirido con recursos desviados, incluyendo el vehículo de gran lujo, el mobiliario costoso y los relojes de oro, disponiendo que el dinero recaudado retornara a su propósito original de asistencia comunitaria. Ninguno de los benefactores o autoridades presentes intervino para defender la postura del rector, cuyo esquema de prestigio personal había colapsado por completo. Fue en medio de ese colapso institucional cuando la propia Ruth tomó la palabra para ofrecer una lección de dignidad imprevista. Tras llamar la atención del sacerdote, le confesó que había rezado por él todos los días, incluso después de que el comedor fuera clausurado, porque entendía que un hombre que necesitaba rodearse de tanto lujo debía sentirse terriblemente vacío por dentro. Aquella manifestación de misericordia sin resentimiento quebrantó definitivamente la resistencia del sacerdote. Despojando su muñeca del reloj de oro, Dominic lo colocó sobre la mesa junto al viejo recibo de la casa de empeños donde Ruth había entregado su anillo de bodas años atrás, reconociendo abiertamente que no sabía cómo reparar el daño ocasionado. El Papa Leo XIV le entregó un plato de sopa e indicó que el camino de la reconstrucción comenzó sirviendo a la primera persona. Con manos temblorosas, el sacerdote se aproximó a Ruth para servirle el alimento y pedirle perdón, en un gesto que marcó la ruptura definitiva del antiguo orden formal y la restitución de la verdad en el centro de la comunidad. La transformación del espacio no fue un simple ajuste administrativo, sino la refundación moral de la parroquia de San Mercy. 3 semanas después de aquella noche decisiva, el Papa Leo XIV regresó al lugar sin previo aviso para atestiguar el impacto de sus decisiones. El entorno físico reflejaba de inmediato la quiebra del antiguo orden. El vehículo de gran lujo había desaparecido del patio, la fuente de piedra ya no funcionaba como un adorno de ostentación, y las lámparas doradas habían sido retiradas de la rectoría. En su lugar, el espacio abierto albergaba estantes abarrotados de alimentos, vales para medicinas y abrigos para la comunidad. Sobre la puerta de acceso al comedor eclesiástico se había colocado un nuevo cartel cuya leyenda sintetizaba la nueva regla del juego. Nadie que entre con hambre se va sin ser visto. La densidad psicológica de la escena se concentraba en la figura del propio padre Dominic Vance. El hombre que semanas atrás portaba una sotana de corte impecable y un reloj de oro en la muñeca, vestía ahora una camisa negra sencilla, sin adornos ni calzado pulido. Sus manos, antes acostumbradas al manejo de copas de cristal y documentos contables, lucían rojas y agrietadas por el trabajo constante bajo el aire frío. Al cargar una caja de provisiones hacia el vehículo de un anciano, se detuvo de golpe al reconocer la presencia del pontífice.
El interrogatorio que siguió entre ambos reveló el cambio definitivo en la mentalidad del sacerdote. Al ser preguntado por el número de personas atendidas en las últimas jornadas, Dominic respondió con cifras precisas, admitiendo con la mirada baja que en el pasado solía contar dinero, pero que ahora intentaba contar rostros. La máscara de la eficiencia burocrática había sido despojada por completo, dejando al descubierto una comprensión real del dolor ajeno. La reconfiguración del entorno alcanzó su punto culminante al observar la situación de Ruth Calder. La anciana, luciendo un abrigo mucho más cálido y con un rostro que reflejaba vitalidad recobrada, continuaba trabajando detrás de la mesa del comedor, manteniendo intacta su vocación de servicio al colocar siempre las porciones más generosas en las bolsas de los demás. Al acercarse a ella, el Papa preguntó si había comido, a lo que Dominic respondió de inmediato confirmando que se lo preguntaba cada hora. Sin embargo, el acto que selló definitivamente el sentido de la verdad ocurrió cuando Ruth alcanzó una pequeña hogaza de pan de debajo de la mesa y se la entregó al pontífice. Explicó con la voz temblorosa que, en su primera visita, el Papa había recogido su trozo de pan del suelo helado, por lo que esta vez deseaba regalarle uno que nunca hubiera caído. El Papa Leo XIV tomó el pan entre sus manos y realizó un gesto que dio un vuelco irreversible a la narrativa. Partió la hogaza por la mitad y le entregó la primera parte a la propia Ruth. Aunque la anciana intentó rechazarlo pidiendo que se le diera a alguien que realmente lo necesitara, el Papa colocó el pan suavemente en sus manos, afirmándole que ese día esa persona era ella. Al sostener el alimento contra su pecho y romper en llanto, Ruth no lloraba por necesidad física, sino por la profunda revelación de que, tras toda una vida entregada a alimentar a los demás, finalmente se le había permitido ser cuidada y reconocida. Fuera de las puertas abiertas de St. Mercy, la multitud ya no esperaba en el frío ni debía demostrar su derecho a existir, consolidando el triunfo de la dignidad humana sobre la estructura formal del sistema. El eco de lo sucedido en la parroquia de St. Mercy traspasó de inmediato las fronteras de esa única comunidad, transformando por completo la lógica interna con la que la estructura eclesiástica gestionaba sus recursos. Las consecuencias a largo plazo desmantelaron el modelo burocrático que anteponía la retención de benefactores acaudalados a las necesidades básicas de los más vulnerables. La auditoría exhaustiva dispuesta antes del amanecer no solo reveló los desvíos de fondos ejecutados bajo etiquetas ambiguas como hospitalidad comunitaria o desarrollo de donantes, sino que sentó un precedente irreversible dentro de la diócesis. Cada recurso financiero devuelto tras la subasta del vehículo de gran lujo, los muebles de diseño y los relojes de oro, fue reasignado directamente a la reapertura y blindaje presupuestario de los programas asistenciales. A nivel local, los cambios prácticos redefinieron la vida cotidiana de los ancianos, pensionistas y familias que durante meses sufrieron el desamparo de las puertas cerradas. El programa de calefacción invernal fue restablecido en su totalidad, garantizando que ningún feligrés tuviera que elegir entre pagar sus medicinas o calentar su hogar en los meses más fríos. Los almuerzos para la tercera edad volvieron a servirse a diario, sin exigir cuotas mensuales obligatorias ni comprobantes de donación que condicionaran el acceso al pan. La alacena parroquial, convertida ahora en el corazón operativo de St. Mercy, eliminó cualquier barrera administrativa que tratara la ayuda humanitaria como una concesión de privilegios. Para los personajes concretos de esta historia, la realidad se transformó desde la raíz. El padre Dominic Vance continuó cumpliendo su desempeño bajo estricta supervisión pastoral, despojado de los signos de poder que antes definían su autoridad. Al aprender a contar rostros en lugar de dinero y al experimentar en carne propia el trabajo físico en el frío, el sacerdote comprendió que la verdadera estabilidad de una institución no se edifica sobre la complacencia de los poderosos, sino sobre la fiabilidad con la que protege a los indefensos. Samuel y los demás ancianos dejaron de ser testigos silenciosos de la injusticia para convertirse en guardianes activos de la memoria de la comunidad, manteniendo viva la línea de verdad que impidió que la mentira prevaleciera. En el centro de esta reconfiguración humana y espiritual, Ruth Calder encontró finalmente el lugar de dignidad que siempre le había correspondido. La mujer de 81 años, que en las escaleras del templo dividía en 3 partes un único sándwich para dar la porción más grande a otras viudas, dejó de vivir con el temor de molestarse o de ser juzgada como una carga para el sistema. Aunque continuó acudiendo al comedor cada mañana para servir a sus vecinos con la misma generosidad de siempre, ya no lo hacía impulsada por la escasez o la vergüenza de la necesidad, sino desde la plenitud de quien sabe que su vida y su entregada trayectoria han sido finalmente reconocidas. El relato regresa así al punto exacto donde todo comenzó, a la brecha entre la fachada externa y la realidad interna de la persona.
Fuera de las puertas de San Mercy, donde antes las campanas sonaban sobre un grupo de ancianos congelados que sostenían bolsas de papel casi vacías, la calma volvió a establecerse sobre la comunidad. Ninguna persona volvió a esperar en la calle bajo el viento helado, ni tuvo que demostrar que merecía el pan de cada día. La lección institucional y existencial quedó grabada en la piedra y en la memoria del lugar. Las estructuras solo conservan su validez cuando sirven para proteger la dignidad de los humildes, y la caridad auténtica no es una concesión del poder, sino la restitución de un derecho sagrado a quienes lo han dado todo.